Hola, curiosas y curiosos de la historia. Seguramente en algún momento de tu vida has visto monedas antiguas en museos o en la calle, pero ¿te has preguntado alguna vez cuándo se acuñaron las primeras monedas de la historia? ¿Cuándo nació el dinero? Pues prepárate para un viaje fascinante a través de la historia del dinero. En este vídeo te contaré cómo ha evolucionado el dinero desde los tiempos del trueque hasta las criptomonedas de hoy en día. Y lo haremos de una manera divertida y entretenida. Así que siéntate, relájate y disfruta del espectáculo. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para hablar del origen del dinero, tenemos que empezar por la economía, y eso nos lleva a la prehistoria, sí. Hace miles de años, con la llegada del Neolítico y la Edad de los Metales, las personas vivían en grupos y se dedicaban a la caza, la pesca y la recolección de alimentos, pero con el tiempo, la humanidad descubrió la agricultura y comenzó a cultivar sus primeros alimentos. Y claro, esto les permitió generar excedentes y, por tanto, empezar a comerciar. Además, la aparición de la división del trabajo y la especialización hizo que las personas ya no fueran autosuficientes y necesitaran de otras personas para cubrir todas sus necesidades. Y ahí apareció el concepto de intercambio o trueque, que fue la primera forma de comercio que se desarrolló. Las personas intercambiaban bienes y servicios directamente. Por ejemplo, un granjero que tenía excedente de trigo podía intercambiarlo con un artesano que necesitaba trigo a cambio de una herramienta o un objeto. Pero ojo, que el trueque tenía un problema, tenía limitaciones, dependía de la coincidencia de deseos o necesidades. Es decir, si el granjero quería una herramienta pero el artesano no necesitaba trigo, entonces no se podía hacer el intercambio. Para que un sistema de trueque funcione realmente, se necesita que cada individuo desee o necesite el bien del otro, y que las cantidades deseadas o requeridas por cada parte coincidan con sus disponibilidades. Además, no había una medida estándar para valorar los bienes intercambiados. Y entonces, para solucionar este problema, las sociedades empezaron a utilizar bienes como sal, piedras preciosas o metales preciosos para intercambiar bienes y servicios. Por ejemplo, la obsidiana, un tipo de roca volcánica de origen ígneo que se usaba como materia prima para la fabricación de herramientas desde la Edad de Piedra, se utilizó ya como una especie de protodinero. En Cerdeña se encontraba uno de los 4 yacimientos principales de obsidiana del Mediterráneo. Y así las primeras formas de dinero se convirtieron en instrumentos de cambio, y a lo largo de la historia se han utilizado muchos tipos de bienes con este propósito. Pero estos objetos debían de ser fácilmente almacenables, transportables sin dificultad, divisibles, inalterables y no perecederos. Y de aquí esta pregunta, ¿no te habías cuestionado alguna vez por qué el oro y la plata son tan valiosos? Pues resulta que estas sociedades empezaron a seleccionar algunos metales como el oro, la plata y también el cobre como bienes óptimos para funcionar como dinero. Y estos metales circulaban, en principio, al peso, en forma de pepitas o en polvo, etc. Y la utilización de metales preciosos como dinero tiene su origen en Mesopotamia alrededor del año 2500 a.C. Tanto en Mesopotamia como en Egipto se utilizaban los lingotes de plata por peso, pero no como monedas. Y encontramos distintos códigos legales como el código de Ur-Nammu, rey de Ur, en el 2050 a.C., el código de Snuna en el 1930 a.C. o el famoso código de Hammurabi del 1760 a.C., que formalizaron el papel del dinero en la sociedad civil, fijando pagos en cantidades fijas de pesos en plata para deudas o multas o compensaciones por delitos o infracciones. Pero espera, ¿no te habías preguntado alguna vez por las primeras monedas? Pues bien, las primeras acuñaciones de moneda se produjeron alrededor del año 600 a.C. en 3 lugares del planeta de manera independiente: en Lidia, en Asia Menor, en China y en la India. El metal era dividido en porciones pequeñitas y posteriormente marcado con una señal identificativa, dando lugar a una moneda que servía como dinero. Eso sí, mucho antes, aproximadamente en torno al año 1000 a.C., en China, existía dinero en curso con forma de pequeños cuchillos y espadas de bronce, plata y oro. Y a partir de ahí el dinero ha evolucionado a través de los siglos. Por ejemplo, los billetes nos acompañan desde hace más de 1000 años. Desde su origen en China en el siglo IX,
Estos papelitos han maravillado a Marco Polo, excitado la codicia de gobiernos, aplacado multitudes y cimentado la economía actual. Al principio se trataba de una especie de pagarés que emitían los particulares para no tener que cargar con pesados metales en sus largas travesías comerciales. Estas piezas de papel equivalían a una cantidad determinada de oro o plata y evitaban así el uso del cobre, que era un recurso escaso para acuñar monedas. Pero como suele pasar en la historia de la humanidad, donde hay trucos, también hay trampas. Y si queréis, en próximos vídeos os explicaré algunas. Pónmelo en los comentarios. Y bueno, tampoco tardó en aparecer la primera reglamentación estatal sobre el uso de papel moneda, siendo también en China en el siglo X. En ese momento se prohibieron los billetes privados y solo se consideraban válidos aquellos que emitía el gobierno. Y en Europa, el primer billete gubernamental se emitió en el siglo XIII gracias al rey Jaime I de Aragón, quien ordenó su emisión en el año 1250. Y el primer billete bancario que circuló en Europa lo emitió el Banco de Estocolmo en el siglo XVII. Pero te puedes imaginar que había mucho lío. Así que, ¿cómo lograron poner orden en el sistema monetario? Pues con el patrón oro, que se aprobó en el siglo XIX y permitía que los gobiernos y entidades bancarias autorizadas solo pudieran poner en circulación papel moneda proporcional a sus reservas de metales preciosos. Y a principios del siglo XX, casi todos los países lo habían aceptado. En cuanto a España, el primer billete denominado en pesetas se emitió en 1874 y desde entonces cada billete ha encerrado una pequeña historia homenajeando a personalidades, eventos ilustres, monumentos y citas literarias, hasta la posterior llegada del euro. Y como vemos, en la actualidad tenemos otro tipos de pagos, desde cheques, tarjetas de crédito, pago desde el móvil, con el reloj e incluso las criptomonedas. Todos ellos para realizar transacciones económicas. Y como la tecnología sigue avanzando, ¿quién sabe lo que nos depara el futuro? Como habéis visto, la evolución del dinero no solo ha sido una cuestión tecnológica, también ha tenido un impacto en la cultura y la sociedad. Por ejemplo, la aparición del dinero permitió el surgimiento de las ciudades-estado y la formación de una clase media. En definitiva, la historia del dinero es fascinante y está llena de curiosidades y anécdotas. Desde los primeros intercambios de trueque hasta las monedas digitales de hoy en día, el dinero ha evolucionado junto con la sociedad y ha sido una herramienta esencial para el comercio y el desarrollo económico. Espero que hayas disfrutado de este viaje a través de la historia del dinero y que hayas aprendido algo nuevo. Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de historia, un buen like. Y por aquí te dejo otro vídeo que debes ver porque te va a molar. Y estos botones para que conozcas mis otros canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.